1665. ¿Qué ocurrió en 1665? Ocurrió algo muy importante. Vino la peste, la gran peste, que obligó a Newton, así como nosotros y ustedes ahora, a irse a su casa. Y durante esos 2 años en que se mantuvo en su casa por causa de la peste, él no enfermó de peste, evidentemente, porque en esa época el que enfermaba moría, pero no quiero hablar de eso tampoco. Concibió la ley de gravitación universal y el cálculo infinitesimal, entre otros importantes adelantos que ustedes sabrán, óptica, qué sé yo. Y resulta que, ¿por qué la canción? Que si ustedes reconocerán, es una canción de estos chiquillos ingleses, pero cantada en idioma alemán, es porque al mismo tiempo que Newton consiguió el cálculo infinitesimal, en Alemania, el señor Leibniz ¿estamos bien? El señor Leibniz descubría el cálculo al igual que Newton. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no todo es lo que parece. Y esta es la introducción a la clase número 4, donde los lápices se caen. Entonces, como inquietud inicial está este tema de la peste, que gracias a ese recreo que se dio, porque de la escuela lo mandaron a su casa, aparece la famosa ley de gravitación universal. ¿Qué nos importa a nosotros esto? Vamos a llegar a la gravedad, ¿cierto? Newton se dio cuenta que si tienen 2 masas, digamos una pelota 1 y una pelota 2, algo las atrae en virtud de su distancia, que vamos a llamar R. Y ustedes pensarán, ¿pero cómo? Siempre 2 cuerpos se van a atraer mecánicamente por una fuerza. No importa cuál sea su disposición de tamaño o el radio, lo que va a ocurrir acá es que la fuerza con que se atraen va a ser igual a una constante que no nos va a importar mucho en esta ocasión, G, que es la constante de gravitación universal, por el producto de estas masas y curiosamente por el radio al cuadrado. Ustedes dirán, evidente, esto se parece a todas las fórmulas que nosotros conocemos de, qué sé yo, la atracción eléctrica o fuerza eléctrica, ¿se acuerdan de Coulomb? Y otras que usan este término del radio al cuadrado. No lo vamos a demostrar aquí, pero investiguen. Ahora, esto, el tipo se está imaginando, qué sé yo, el Sol, la Tierra y todas esas cosas que le enseñó Kepler, ¿cierto? No directamente, pero el tipo estudiaba. Llegaron hasta Júpiter solamente en esa época, ¿se acuerdan? Y ahí está el famoso Sol. Entonces al tipo le interesaba por qué los planetas se mantenían orbitando en torno al Sol. Y por eso es que dedujo esta importante expresión. Bueno, quizá recordar solamente que G es algo así como 6,67 por 10 elevado a menos 11 Newton por kilo, no, metro, partido por kilo, o algo así, una unidad que ya no me acuerdo, pero que podemos buscar, porque esto es una clase online, interactiva, eso es lo divertido.
Entonces ustedes ponen ahí constante de, ¿cómo se llama? Gravitación universal. Y si el internet les funciona un poco más rápido que yo, van a llegar aquí a esta cosa. Bueno, da lo mismo. Cuando se abra, vamos a preguntar. Ahora, ustedes recordarán la famosa expresión que la fuerza es la masa por la aceleración. Entonces vamos a tener que citar en esta ocasión las famosas leyes de Newton. Entonces ustedes ponen ahí leyes de Newton. ¿Cierto? Que si ustedes mal no recordarán, son 3. Aquí se abre internet, qué alegría. Vamos a ponerle ley de gravitación universal. Y sin duda que me va a responder esta famosa constante, que yo dije que era 6,67 por 10 a la menos 11. Y esta cosa es... La verdad que acá tengo mi mouse. Es 6,67 por 10 a la 11 newton metro al cuadrado partido kilo al cuadrado. Eso. Ustedes dirán, ¿para qué este gallo está escribiendo estos números? Bueno, porque el curso se trata de eso. Leyes de Newton. Primera, que vamos a llamar ley de inercia. Famosa palabra, inercia, pero con un sentido un tanto distinto que el clásico. Este gallo, en esta primera ley, ustedes recordarán a Aristóteles, ¿cierto? Aristóteles decía que para que un cuerpo se moviera, este tenía que estar sometido a una fuerza sobre él. Bueno, aquí parte Newton corrigiendo a este gallo Aristóteles, porque Newton dice que los cuerpos, al ser desprendidos de la fuerza que los mueve, continúan su trayectoria en línea recta. Lo que Galileo había llamado movimiento rectilíneo uniforme y que ustedes leyeron en estas 2 nuevas ciencias, ¿cierto? El capítulo que evaluamos en el control. Entonces los cuerpos, al ser desprendidos de la fuerza que los mueve, continúan su trayectoria en línea recta. Si por ejemplo, si yo tengo un punto fijo, un cable y una masa, y giro esta cosa así, y me aburro, corto el cable, ¿y qué pasa según la primera ley de Newton? Esta inercia hace que la pelotita se siga desplazando sin tener una fuerza que la gobierne en este caso tangente a la circunferencia de la trayectoria anterior. ¿Sí? Bien fácil, háganlo en su casa, amarran una pelotita, gírenla y traten de no apuntarle a su mamá, porque me imagino que los abuelitos ya no están, ¿cierto? En fin, segunda ley, vamos a tener que ir borrando, Lamentablemente ya no tenemos una sala de clases para grabar nuestra clase, porque nos quedamos en la casa, ¿cierto? Vamos a la segunda ley. ¿Cuál es la segunda ley? Segunda ley. Claro. No me acuerdo bien del nombre, pero tiene que ver con la dinámica, porque el enunciado principal es que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Cierto? Cierto. ¿Por qué? Bueno, esta expresión está familiarizada con la ley de gravitación universal, ¿cierto?
Y hace sentido a lo que también hacia atrás exponían Aristóteles y todo el resto, que era el tema de que para que una partícula de masa m tuviera movimiento tenía que estar sometida a cierta aceleración, que es lo que expresa la letra minúscula A. Vamos a ver después que esto se puede traducir en un sistema en que la suma de las fuerzas va a ser igual a la masa total del sistema por la aceleración de ese sistema. Es decir, esta es la fuerza del sistema. Esa suma. En fin, no vamos a adelantar mucho porque la tercera ley nos va a traer algo muy importante. Tercera ley es la llamada acción-reacción, en que este gallo Newton lo que nos dice es que para que exista una fuerza, o siempre que exista una acción o una fuerza sobre el sistema, habrá una reacción de igual magnitud pero sentido contrario. Entonces, siempre existirá una fuerza contraria a toda fuerza he puesto al principio, pero ustedes entienden, ¿cierto? Una fuerza contraria, digamos reacción, de ahí la palabra, de igual magnitud y sentido contrario. Entonces quizás borremos esta palabra contraria, ahí les queda linda la definición. Siempre existirá otra fuerza, vamos a poner, de igual magnitud y sentido contrario, ¿cierto? Es decir, si tenemos la Tierra y tenemos un, qué sé yo, edificio, este peso W va a tener una reacción en el contacto con la Tierra de magnitud W, pero como ustedes ven, de sentido contrario, es decir, se va a establecer cierto equilibrio entre el peso sobre la superficie y esta reacción que no es ni más ni menos que el mismo peso, ¿cierto? Esto nos va a llevar a establecer nuestra siguiente clase, el concepto de equilibrio. Por eso es tan importante para nosotros la tercera ley de Newton. Pongámosle ahí clase 5. Y final, antes de la prueba, 1. Así que vayan estudiando. Sí. Ya no queda mucho, así que vamos a apurarnos. Hay una importante deducción de la ley de gravitación universal, que es nuestra conocida expresión fuerza es igual a masa por la gravedad, este famoso número, que es lo que todos llamamos el peso, ¿cierto? Peso del... no de peso, peso de cualquier cosa. Entonces, ¿cómo llegamos de aquí a eso? No es tan difícil, ¿cierto? Como estamos en la Tierra, ustedes dibujan una Tierra ahí, más o menos redonda. Si cuando estoy mirando de acá me quedo como un huevo, pero está lo mismo. Y pónganse algo encima de la Tierra. Entonces, fíjense en la expresión. ¿Cuál va a ser la fuerza entre esos dos puntos en términos de la gravitación universal? Va a ser F, que si yo digo que esta cosa es la Tierra, va a pesar masa de la Tierra. Entonces va a ser G, que es ese número que ya escribimos, por la masa pequeña, digamos que va a ser M chica, por la masa de la Tierra,
Y por la distancia, ¿ustedes saben cuál es la distancia? Es el radio de la Tierra, ¿cierto? Gracias al cielo nosotros conocemos todos estos números, entonces, si se fijan, si yo ordeno mejor esto, va a ser m por toda esta cosa, que es g por la masa de la Tierra y por el radio de la Tierra al cuadrado, ¿cierto? Quizá olvidé ahí, no olviden ustedes, estoy siguiendo la fórmula. Entonces esta cosa va al cuadrado. Este número, si ustedes lo calculan, y reemplazando g por 6,67, la masa de la Tierra por no me acuerdo, ¿cuánto era? Un número muy grande. El radio de la Tierra, que era 6.400 kilómetros, al cuadrado les va a resultar 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es la famosa aceleración de gravedad en la Tierra, ¿cierto? Llamada g. Una pequeña demostración para soltar la mano antes de ver los conceptos más fríos de esta cosa. Bien, hemos hablado del momento, o sea, perdón, de la fuerza y de la gravedad. Ahora nos toca introducir el famoso concepto de momento, que algunos en el colegio llamarán torque. ¿Cuánto va? Media hora, ¿no? El momento. Pausa. Check. El concepto de momento está muy aparejado al de fuerza. Entonces, si me permiten, vamos a ordenar el Sol, los planetas, la Luna, etc. Kepler, qué sé yo. Y ya que entendimos lo que significa la fuerza en el contexto universal y gravitatorio, gracias a las 3 leyes de Newton, fuerza y momento. Resulta que una fuerza puede ser puede tener distintos orígenes, digamos. Vamos a hacer el ejemplo de la rueda. Imagínense que esta es la rueda de un auto, cualquiera, y de pronto está en contacto, nos damos cuenta, con el pavimento, suelo, calle, como le quieran decir, de un material suficientemente rígido para soportarlo, ¿cierto? No podría ser el agua, o sí, pero en algunos casos no. Digamos cuando está líquida. Ahí está nuestra rueda, y si nosotros nos acercamos a mirar, vamos a ver lo siguiente. Ahí está nuestra lupa, aquí está nuestro suelo, aquí está nuestro, en este caso, neumático, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que la relación es esa. Y que burdamente nosotros podemos decir que el peso del auto, peso auto dividido por 4, ustedes sabrán por qué por 4, ¿no? Imaginamos que son 4 ruedas en este auto. Debe ser por la tercera ley de Newton. En el fondo aquí nuestro pavimento representa de Newton. Hay que ver. Por la tercera ley de Newton, el pavimento tendrá que resistir esta fuerza del peso del auto dividido por 4. Obviamente que el peso del auto, incluyendo las personas o lo que sea que a ustedes se les ocurra. Por lo que este pavimento tendrá que resistir esa fuerza. Ahora, evidentemente que esta cosa no es una línea, sino que
si queremos dibujar el neumático, nos vamos a dar cuenta que esta cosa es un área, ¿cierto? El área de contacto del neumático. Asimismo, el neumático también va a tener que resistir ese peso del auto partido por 4 porque es el neumático el que transmite al suelo la fuerza. Ahora, ¿para qué hago esto? Porque les quiero decir que muchas veces lo que importa es el marco de referencia, que tiene que ver con la escala del estudio en cuestión. Escala del estudio. Y en base a la escala, yo puedo situarme en un marco de referencia que realmente digo simplemente: tenemos las dos ruedas, tenemos el auto, qué sé yo qué auto es, da lo mismo, y apoyado sobre el suelo, en que yo digo que finalmente el diagrama de cuerpo libre del auto puede ser perfectamente, ¿se acuerdan? Lo extraño de su, lo saco, lo libero, y tenemos que, es una cosa así, ¿no? En que voy a tener simplemente dos fuerzas puntuales, P partido por 4 y P partido por 4. Es decir, esto se podría llamar consideraciones. Consideraciones, dos puntos, fuerzas puntuales y fuerzas distribuidas. Aquí llamamos fuerzas distribuidas a estas que están efectivamente actuando en un largo, porque de este largo L yo puedo decir que esta es una fuerza distribuida Q. Así que cuando yo quiera pasar de la fuerza distribuida a la fuerza puntual, voy a decir que R va a ser igual a Q, que es la carga distribuida, ¿cierto?, por ese largo L. Entonces, esta es la relación entre fuerzas puntuales y fuerzas distribuidas, que son las únicas dos que nosotros vamos a ver en este curso. Por otro lado, si ustedes se ponen quisquillosos, diríamos que las fuerzas puntuales no existen en la realidad, porque toda fuerza está aplicada en una dimensión. La fuerza puntual asume que la fuerza está aplicada en un punto, y como nosotros aprendimos en la clase 1, el punto es adimensional, por lo tanto uno nunca va a encontrar un punto en la realidad, ¿cierto?, o en este espacio tridimensional que habitamos. Luego de esa reflexión de que realmente las fuerzas puntuales no existen, es una conceptualización para poder manejarlas algebraicamente. Entonces nosotros vamos a estar llenos de estas fuerzas puntuales, siempre aplicadas, por ejemplo, en el centro de masa, cuando hablemos de un elemento. Y es muy importante el punto de aplicación de la fuerza, ahora que entramos en este mundo o ámbito de las fuerzas puntuales, para entender el concepto de momento. Concepto de momento. Definición. Momento es la magnitud mecánica que se origina geométricamente por un giro del elemento estudiado. Es decir, esta magnitud
asociada a una fuerza aplicada y a un radio de giro a partir de un origen. En general vamos a decir que este radio de giro o brazo de giro, radio o brazo de giro, es la distancia entre el centro de rotación y el punto de aplicación, de la fuerza. Y diría que esta distancia es ortogonal. Ya se van a dar cuenta por qué. Es importante esto. Ya. Bien. Vamos a hacer un dibujo explicativo. Fíjense bien. Si yo tengo, qué sé yo, vamos a dibujarlo por acá. Un poste. Bueno, mejor una señal de tránsito, que puede ser nuestro famoso se da el paso, ¿cierto? Que creo que es así. Sí. Ese. Ustedes lo conocen. Fíjense que está anclado al suelo por una placa que tiene unos pernos, ¿cierto? Si yo dibujara los pernos ahí, estarían así. Ya me entienden, ¿no? Nuestro disco se da el paso. Vamos a dejarlo lindo ahí. Hermoso. Bueno, ya me entienden, ¿no? Chao. Resulta que va a venir un viento en esta dirección, porque vamos a poner los ejes así, X y Z. Estamos en el espacio tridimensional. Y va a venir una dirección un viento en dirección menos. B. ¿Se entiende? Que va a ser guau. Algo le pasó con el calor de este gallo. Ya, fijémonos ahí. Esa fuerza del viento B va a provocar un momento a causa de este giro. ¿Se imaginan? Seguramente alguno de ustedes ha movido una señal del tránsito y le ha provocado giro, ¿cierto? Ese giro está relacionado con la dirección de esta fuerza y obviamente con su magnitud. Va a llegar un punto en que yo voy a lograr deformar permanentemente este mástil de señalética pública, ¿cierto? Pero si yo veo esto en el plano ZX, lo que voy a ver será nuestra placa ¿cierto? Lo estoy mirando de lado. ZX pongamos acá. Vista plano ZX, que es este, ¿no? ¿Se fijan? Yo voy a tener los pernos que están sujetando esta cosa. Ahí, ¿cierto? Y voy a tener la fuerza del viento B.
aplicada a alguna altura que vamos a llamar R. Entonces, el momento o solicitación mecánica a raíz de un giro provocado en el elemento en, pongámosle la sección 0, el momento en 0 va a ser igual a la magnitud del viento B por el brazo de giro. Entonces, en general, este momento va a ser la fuerza aplicada por este brazo de giro R. Esa es la definición algebraica, geométrica y mecánica de el momento. Lo vamos a usar en múltiples ocasiones durante este año. Y es muy importante el concepto de brazo de giro, centro de rotación. En este caso el centro de rotación O sería este, ¿no? O 0. Creo que lo llamé 0. Este es el centro de rotación. Ahí. Centro de rotación. Esta cosa, al aplicarle esta fuerza, le va a pasar lo siguiente. Va a girar por ahora así, ¿cierto? Este es el giro, que va a estar asociado a un ángulo. Pongámosle phi. Y finalmente el radio de giro, ¿no? Que es la distancia perpendicular. Distancia perpendicular u ortogonal entre el centro de rotación y el punto de aplicación, o línea de acción, diría yo, de la fuerza. Esta es la línea de acción, ¿se fijan? Acción de B. Y esta es la distancia ortogonal o brazo de giro. Entonces el brazo de giro es la distancia ortogonal entre la línea de acción de la fuerza que provoca el momento y el centro de rotación del elemento. Ahora, ejemplo práctico para que puedan desarrollar su ejercicio en clase número 4. Teniendo en mente la definición de momento. Bien, entonces, ejercicio o ejemplo, digamos. Calcule el momento necesario para una persona o para que una persona abra la puerta. El ejemplo de la puerta a mí siempre me ha llamado poderosamente la atención, porque en efecto, si está en la puerta, ahí está, qué sé yo, la manilla. Ustedes recordarán las bisagras, ¿no? De la puerta. Entonces hay una distancia que yo voy a llamar R, que está entre el centro de rotación, que son las bisagras, porque si ustedes ven esto así, digamos, esta cosa
bisagra dibujada acá, algo como así, viene como la puerta, bueno, da lo mismo. Ahí está la bisagra, ¿cierto? Bisagra. Y acá está nuestra asunto manilla. Entonces, este es el radio de giro, para definir los conceptos. Y la persona hace una fuerza perpendicular, digamos, al plano de la pizarra. Que es mejor ver en esta vista, ¿no? Que sería... Vamos a suponer que la puerta se abre hacia adentro. ¿Cómo se llama esta cuestión? Pongámosle fuerza, ¿ya? Fuerza. Entonces, ¿qué necesita la persona para abrir la puerta? Necesita tener un momento necesario. Va a ser igual a esa fuerza por el radio de giro. Y aquí hay dos reflexiones importantes. Primera reflexión. Este radio de giro, ¿por qué creen ustedes que la manilla de la puerta está lo más posible alejada de la posición de las bisagras? Esa es la pregunta 1. Pregunta 2. ¿Con qué tiene que ver esta fuerza si lo que necesito yo es abrir la puerta? Entonces, reflexión 1. ¿Por qué R es o está generalmente lo más alejado? ¿Se habían dado cuenta de esto? Evidentemente, lo más alejado posible de la posición de las bisagras. ¿Bisagra es con B larga? RBC. La respuesta es porque así debo aplicar menor F. Claro, porque si el momento es fijo, es un valor que yo necesito y que está constante, a mayor radio de giro, menor fuerza tengo que aplicar. ¿Sí? Entonces, a mayor radio de giro, menor fuerza debo aplicar. Todo esto con M fijo, ¿cierto? Momento fijo. Reflexión 2. ¿Con qué tiene relación F? Respuesta: con el peso de la puerta. Bien, con el peso de la puerta. Así, vamos a considerar que esto va a ser el peso de la puerta, ¿cierto? Entonces yo necesito aplicar esa fuerza para provocar este giro y poder abrir la puerta. Este es el giro phi, que en teoría puede llegar a ser 90 para que uno pueda pasar. Entonces, momento, brazo de giro y fuerza aplicada son tres conceptos que hay que tener bastante claros a la hora de operar. ¿Sí? Entonces, finalmente la fuerza necesaria será ese momento relacionado con la puerta dividido por el brazo de giro.
Es por esto que si el brazo de giro es menor, a mí me va a costar más. Si se fijan, a mí me conviene que este sea lo más grande posible para que la fuerza sea menor. Insistamos, para menor fuerza necesaria, mayor brazo de giro o radio de giro posible, ¿cierto? Por eso, repito, en las puertas la manilla está lo más alejada. Ahora ustedes pueden jugar con los números, con su ejercicio número 4, que hace relación con el famoso ejemplo de el columpio. No, balancín, perdón, siempre me confundo de palabras. El balancín. ¿Cierto? Siempre en el colegio o en el jardín infantil teníamos este balancín donde está un niño acá y acá otro. Entonces podían jugar dependiendo de cuánto pesaban y de algo muy importante, de la distancia, porque va a ser muy distinto el juego si yo pongo una masa en la mitad y otra masa que se lo ponga al fondo. Si pesan lo mismo, lo que va a ocurrir claramente va a ser esto. Y el juego se va a acabar. Entonces, una cosa es el radio de giro. Entonces va a haber una relación importante para el balancín y para los momentos con este radio de giro, porque hay un momento 1 que se llama P por R1 y va a haber un momento 2 que va a ser el de este lado, que es el mismo peso pero por R2. ¿Y por qué creen ustedes que el balancín, digamos, rota en torno a 0 hacia el lado, digamos, contrario de la manecilla del reloj? Bueno, simplemente porque el momento M1 es mayor que el momento M2. Grandes conclusiones a partir de un balancín infantil. I'm down here for your soul.